Dice Apocalipsis capítulo 2, 24 al 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os encarga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Gloria al Señor. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga esta noche, que la palabra llegue a nuestras necesidades. Soberano Jesús, gracias por la lectura de tu palabra en este momento. Señor, nos disponemos a predicar la palabra, a oír tu palabra. Yo te pido, por favor, que hables a la conciencia y al corazón de los oyentes. Trata con cada uno, Señor, de nosotros. Que la unción no falte, Dios mío. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la iglesia dominante, la iglesia de Tiatira. ¿Sabían ustedes que la iglesia, hablemos de la ciudad de Tiatira? Recuerden que estamos hablando de 7 iglesias que están ubicadas en una región geográfica conocida como Asia, ¿verdad? Jurisdicción de Asia Menor. Y dicen los historiadores que Tiatira era la ciudad menos importante de todas las demás, de todas las 7 que se encuentran en este capítulo 2 y este capítulo 3 de Apocalipsis. Pero en aquella ciudad se tenían telas de púrpura, ¿sí? Púrpura es como un moradito, ¿verdad? Entonces allí se tenían las telas de ese color y precisamente de esta ciudad de Tiatira era Lidia. A ver si usted recuerda quién era Lidia. ¿Quién era Lidia? A ver, escríbalo rápido ahí en Facebook. ¿Quién era Lidia? Vamos a ver si el primero que me escriba allí, ¿quién es Lidia? Estamos aquí pendientes de los comentarios. ¿Quién era Lidia? Vamos a ver. ¿Quién era Lidia? Nada, no aparece. ¿Quién era Lidia? Nada. Me dejaron esperando. Bueno, Lidia fue la primera convertida en esa ciudad después de la predicación del apóstol Pablo. De esa ciudad de Tiatira era esta mujer que tenemos noticias bíblicamente, fue la primera convertida, amén, de Tiatira y se convirtió por la predicación del apóstol San Pablo. Dicen que en esta ciudad el culto principal estaba dedicado a Artemisa o Artemis, como le conocen otros, o a la famosa Diana de los Efesios, para que usted entienda. O sea, el culto de Diana de los Efesios es una cosa espantosa y parece que en muchas poblaciones esa era una de las patronas principales. Y en esta ciudad también se le celebraba culto. El nombre griego era Artemis, ¿sí? Y a Apolo. Se dice que Apolo era el hijo de Zeus. Recuerde, en la mitología griega, Zeus era como el dios todopoderoso. Entonces dicen que Apolo, otro dios mitológico, era el hijo de Zeus y también se le atribuía culto. La gente lo adoraba. Había un templo dedicado al hijo de Zeus, al hijo de Dios, imagínense. Y a esta iglesia ubicada en esta ciudad es donde el Señor también le ordena a Juan que le escriba la siguiente carta. Y ojo con lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Noten ustedes la descripción del carácter de Cristo, cómo lo hace. Recuerden que a cada congregación, a cada iglesia, el Señor se le presenta de una manera y a la iglesia de Tiatira revela como el Hijo de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué ojos como de fuego? ¿Por qué los pies como cuando el hierro sale o el bronce sale al rojo vivo de un horno? Pues permítame, le voy a explicar, porque en el capítulo 1 así se le presentó a Juan. Dice Juan que lo vio y sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido en el horno. De la misma manera, ahora se le presenta a la iglesia de Tiatira. Eso de los ojos de fuego, ¿qué significa? Está declarando que Dios, Jesucristo, todo lo escudriña, todo.
las más mínimas minucias, las cosas más infinitamente pequeñas de las acciones humanas. Jesús las conoce, las examina, las escudriña. No hay nada que escape a su penetrante mirada. Ojo con eso, qué interesante. Además, podemos decir que los pies en bronce bruñido, es decir, en bronce refulgente, en bronce al rojo vivo cuando sale del horno, recuerda que eso representa el juicio. Es decir, que implica que Cristo va a pisotear un día a sus enemigos. La Biblia dice que todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Ahora los pecadores y la gente se burla y se ufana de las cosas y que son libres y no creen en Dios. Dios no existe y para qué la moral. Pero llegará el momento cuando todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Pero ¿por qué se le presenta así, con esa descripción a la iglesia de Tiatira? Porque un juicio estaba próximo a caer sobre esa iglesia. Ahora, recuerde entonces la pregunta, ¿por qué se les presenta como el Hijo de Dios? Porque como ya decíamos que en Tiatira se encontraba el templo, el centro de adoración a Apolo, el Hijo de Dios, el Hijo de Zeus, el Hijo del Todopoderoso mitológico. Allí entonces Jesús se le presenta a la iglesia para que ellos reconozcan, recuerden, entiendan, guarden, conserven la ortodoxia de la doctrina que una vez recibieron, y es que el verdadero Hijo de Dios se llama Jesús de Nazaret. Es decir, lo que el Señor está diciendo es Zeus, que Dios es ese, y Apolo, hijo de Dios, no hay nada que ver. Yo soy el Hijo de Dios, tengo llama de fuego en mis ojos, lo escudriño todo. También conozco el corazón, sé quiénes se están inclinando tras el culto pagano. Yo también tengo mis pies como bronce al rojo vivo, indicando que voy a castigar a todo aquel que se va tras el culto pagano. En otras palabras, si él se presenta como el Hijo de Dios, está diciendo: yo soy el verdadero Dios manifestado en carne. No hay otro. Además, en su saludo, el Señor reconoce también el trabajo de esta iglesia. Lo hemos venido diciendo a lo largo de las otras tres que ya hemos visto. Él reconoce lo que quizás los hombres no reconocen. A veces en la congregación hay hermanitos que se esfuerzan y hacen y trabajan y ni siquiera el pastor les da los agradecimientos. Pero el Señor sí conoce esas cosas. Por eso él dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No pregones, no digas, porque hay un Dios que ve en secreto y es el que recompensa en público. Ahora, de ese reconocimiento que el Señor hace del trabajo, de las obras de esta iglesia, hay 4 cosas, amén, o por lo menos 5 que hay que resaltar. Número 1, él dice que reconoce el amor de esta iglesia, el ágape. En este caso estamos hablando de un amor activo que se ejercitaba en favor de terceros. Esta es una iglesia que tiene misericordia del necesitado. Esta es una iglesia que ama al otro, que ayuda al otro. Y es lo primero que el Señor resalta. Yo conozco tus obras, tu amor. Luego habla de su fe. La fe no es simplemente la creencia, ese concepto de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No se trata de esa fe. Se trata de la fe en términos de fidelidad, en términos de lealtad. Yo sé que entre ustedes, dice el Señor aquí, son gente fiel. Hay gente fiel en la iglesia de Tiatira. Hay gente que tiene amor. Yo sé. Lo tercero que se resalta es el servicio de esta iglesia. Yo conozco tu servicio, dice el Señor. ¿Qué es el servicio? Sino amor en acción. Cuando uno ama, uno sirve. Por eso es que es extraño que en la iglesia haya gente que no quiera servirle al Señor. Porque el amor se traduce en servicio. El servicio es amor en acción. El servicio es más que trabajo. Es más que servir. Esto representa algo más que un simple hacer. El servir a Dios requiere comprensión, ternura, disponibilidad, atención, etcétera.
Servir no es simple actividad. Servir es pasión por lo que se hace. Servir es devoción. Servir es entrega. Y eso es lo que el Señor está reconociendo de la iglesia de Tiatira. Recuerde que Éfeso tenía entusiasmo, tenía servicio, tenía diaconía, todo, pero le faltaba ágape. En cambio, esta tiene ágape, pero también tiene diaconía, tiene servicio. Lo cuarto que el Señor reconoce de esta iglesia es su paciencia. Conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. La palabra paciencia aquí implica sufrir con santa resignación. El Señor sabía que la iglesia en Tiatira era humillada por los grupos económicos que conformaban la ciudad. Y resulta que estos grupos económicos, todos eran de corte religioso, obviamente, pertenecían a la región pagana, y a veces se hacían sus reuniones sociales en las que ofrecían sacrificios de animales a los dioses. Y luego lo que les quedaba del sacrificio de la vaca, del cordero, lo que sea, entonces se lo comían en honor a los dioses. Y todo el mundo participaba, y los creyentes, los cristianos, se negaban a participar de esas fiestas, de esas reuniones sociales, porque ellos sabían que era sacrificado a los ídolos. Entonces, el no participar de las actividades sociales, poco a poco, la dinámica social los iba aislando, de modo que ya no los trataban. Es que estos son raros. Estos evangélicos pentecostales son raros. Parece que no son como humanos. Esos son extraños. ¿Quién sabe qué tipo de ateos son? Más o menos así. Y era una cosa terrible, esa discriminación que había contra los cristianos de Tiatira. Y el Señor dice, yo conozco tu paciencia, sé que sufres con resignación, sé que sufres esperando por completo en mí. Pero hay algo mayor todavía de resaltar, y es que todas estas obras iban en aumento. Dice, tus obras postreras mayor que las primeras. Es decir, qué cosa tan hermosa. Cuando uno compara la iglesia de Tiatira con la iglesia de Éfeso, se va a dar cuenta que la iglesia de Éfeso trabajaba incansablemente, pero sin el ágape inicial. Por ejemplo, la de Sardis era una iglesia que trabajaba, pero estaba muerta. Es decir, pocas obras. Pero las obras de la iglesia de Tiatira iban en aumento, iban creciendo. Amén. Aquí el amor producía servicio. Amén. Y su fe producía perseverancia. A diferencia de Éfeso, de Pérgamo, amén, a diferencia de Sardis, esta iglesia es una iglesia que producía al 100% estas 4 virtudes. Recuérdelas. Número 1, su amor. Número 2, su fe. Número 3, su servicio. Y número 4, su paciencia. Pero no todo es perfecto. Hay algo que no le gustó al Señor de en medio de tantas obras que tenía esta iglesia. A pesar de la abundancia de características buenas, el Señor tenía un reproche para ellos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su fornication. Imagínate, parece que algunos líderes habían permitido que una mujer que se autodenominaba profetisa, y a quien el texto le llama Jezabel, parece que le habían permitido que hicieran varias cosas, que asumiera el liderazgo. Parece que el pastor de alguna manera había perdido la autoridad. Y era esta señora, la profetisa. Miren ustedes, cuando no se entiende lo que es la función de la profecía en el Nuevo Testamento. Porque todavía en muchas iglesias hay hermanitos con la mentalidad del profeta del Antiguo Testamento. Por eso uno oye a hermanos, amén, que a veces vienen con sus revelaciones, ¿sí? Y yo no digo que Dios no revela, claro que Dios todavía revela cosas, pero a veces llegan con unas revelaciones que no tienen sentido, unas cosas incluso que van en contra de lo que dice la Biblia.
Yo recuerdo que en el año 1999 aquí en Cali un grupo de hermanitos de alguna congregación por allí que se creían profetas, en una vigilia empezaron a profetizar que el 31 de diciembre se iba a acabar el mundo. Y había una cantidad de hermanos asustados. Ay, que es que los hermanitos que oran tanto, los que son los profetas dijeron, ¿quién dijo eso? Ninguna profecía puede ir en contra de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. No hay novedades. El profeta está sujeto al espíritu, dice la Biblia, o por lo menos el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, que hay unas orientaciones que se deben tener en cuenta para los supuestos profetas de hoy. Estos hermanos que a veces creen que son profetas, usted los ve que hablan y actúan como si fueran profetas del Antiguo Testamento. A veces en plenos cultos se levantan, interrumpen las cosas, el Espíritu Santo dice bla, 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 y aquí este hermano fulano de tal está en pecado. Bueno, gracias a Dios que hemos podido controlar un poco eso. El Espíritu Santo ya no actúa de esa manera. En el Antiguo Testamento funcionaba así porque Dios estaba tratando con una nación, con un país. Pero ahora Dios no está tratando con un país, sino con individuos que conformamos la iglesia. Por eso usted lee todo el Nuevo Testamento, acá todo se individualiza al que cree, al que oye, al que tiene oídos, el que a mí viene. O sea, siempre es de manera individual porque cada uno de los individuos conformamos la iglesia. Y cuando hay cierto tipo de pecados o cualquier cosa, el profeta del Nuevo Testamento no está llamado a denunciar públicamente ese tipo de situaciones en la iglesia. No está llamado a eso, porque el propósito de la profecía del Nuevo Testamento son tres. Tiene tres grandes propósitos. Número uno, edificar. Número dos, consolar. Y número tres, exhortar. Exhortar no es vociferar. Exhortar no es regañar. Exhortar es dar ánimo. Para que usted entienda, a veces yo no sé de dónde sacaron algunos hermanos la idea de que exhortar es regañar. Hermano, venga que lo haga una exhortación. No, exhortar es dar palabras de ánimo, es alentar a otros. Y ese es el triple propósito de la profecía en el Nuevo Testamento: exhortar, consolar y edificar. Ahora, si tú sabes, si el Espíritu te mostró algo sobre un hermano o X, no es para que lo publiques ni para que lo divulgas. Seguramente es para que se lo digas a él en secreto. Y el hecho de que tú se lo digas no significa que el otro está obligado ni a creerte ni a cambiar. Si esa persona quiere, bueno, podrá hacerlo, pero si él quiere persistir en su pecado es su problema, porque en el momento Dios va a tratar con esa persona y lo va a castigar, porque Dios dice que al que ama lo reprende, lo castiga. Pero antes, a veces los profetas de ahora quieren es obligar a la gente a que tiene que cambiar porque él lo dijo. No es así. Esta señora, por eso se llama iglesia dominante. El nombre de Jezabel significa mujer fuerte o mujer que domina. Es la mandadora. Mandadora, bueno, no sé si el término está correcto. Es la que ordena, es la que manda. Y el pastor de la iglesia de Tiatira parece que se había hecho a un lado y dejaba, porque mire lo que dice el texto: toleras a esa mujer. Tolerar es permitir, es no hacer nada por evitarlo. Y esta señora hacía varias cosas. Número uno, enseñaba. Mire lo que dice: permites que esa mujer Jezabel enseñe a mis siervos. Enseñar, en el griego, didáscalo, y hay otro término que no lo recuerdo en este momento, significa ejercer dominio, ejercer autoridad sobre los que se consideran aprendices. Y esta señora eso es lo que estaba haciendo, ejerciendo autoridad con una enseñanza. Lo segundo que hacía Jezabel, esta Jezabel que dice la Biblia allí, era que seducía a los siervos del Señor. De alguna manera, ella persuadía o convencía a los hermanos para que participaran de esas fiestas sociales en las que se ofrecía no solo sacrificios a los dioses paganos, sino que se comían los sacrificados a los ídolos y además participaban, como siempre, de todas aquellas prácticas aberrantes sexuales de la época, que eran unas cosas terribles. De hecho, los historiadores dicen que lo que desprestigió a Roma fueron
la fiesta de las Saturnalias, que consistían precisamente en todo este tipo de prácticas sexuales desorbitadas, aberrantes, y eso fue lo que acabó con, de alguna manera, con el Imperio Romano. Y en todas estas ciudades a las que el Señor le escribe, a las iglesias de estas ciudades, en esas ciudades se practicaba ese tipo de culto, que fue el mismo que practicaban los cananeos, los heteos, los gergeseos. Y ustedes saben por qué el Señor prohibía que se mezclaran los israelitas con esas naciones, porque todos los cultos, el de Baal, Astoret, Asera, Milcón, todos estos cultos también tenían prácticas sexuales aberrantes. Entonces esta señora le decía a los hermanos que no había ningún problema, que podían participar tranquilamente, y ellos de pronto aterrados, pero y si de pronto nos invitan a una orgía, no hay problema, no se preocupen. Eran actos de inmoralidad sexual terribles y aberrantes, y ella seducía, convencía a los hermanos de la iglesia y hermanas para que pudieran participar de esos cultos paganos. Entre Éfeso y Tiatira, la diferencia era que en la de Éfeso no se toleraba a los malos, pero en la de Tiatira se convivía con ellos y se les permitía actuar como lo acababa de ver allí con esta señora Jezabel. Éfeso tenía la verdad, pero había perdido el ágape. Tiatira tiene el ágape, pero ha perdido el amor por la verdad. Es decir, que estaba mezclando la verdad con la inmoralidad. La Biblia dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un cristiano, un creyente que ha recibido a Jesús, que ha sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo, debe apartarse de iniquidad, porque se supone que ha muerto para el mundo y tiene ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, alguien me pudiera preguntar, pastor, un momento, bueno, está bien, pero Jezabel, en el Nuevo Testamento Jezabel, permítame, yo le explico un poquito. Recuerden, Jezabel en hebreo significa mujer dominante, ¿sí? Y la historia de Jezabel se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Esta señora, estamos hablando de la Jezabel original, la del Antiguo Testamento, no era hebrea, sino que era hija de un rey pagano, y ella, para poder introducir la idolatría en el pueblo de Israel, entonces se casó con el rey Acab. Imagina la intención con la que ella iba. Hay que introducir el culto pagano a Baal y a los dioses de nuestros pueblos, a Israel. Pero ¿cómo lo hacía? Casándose con el rey. Y si usted lee la historia o la conoce, ella, digamos que sedujo a su esposo para que construyera templos a los dioses paganos, a Baal, por ejemplo, a Asera. Recuerda usted los 850 falsos profetas, 400 de Baal y 450 de Asera. O sea, era una cosa espantosa el culto pagano, y esta señora Jezabel fue la que introdujo ese culto de una manera legal a la nación de Israel. Poco después, entonces, encontramos ahora en Apocalipsis a una mujer que se dice profetiza, pero que la llaman Jezabel. Realmente no es el nombre de Jezabel, porque para la época ningún judío le ponía Jezabel a sus hijas, porque todo el mundo sabía que Jezabel estaba asociada a la reina más pagana de la historia de Israel, y tampoco ni siquiera los gentiles se atrevían a colocar ese nombre, porque precisamente representaba algo malo para ellos. De modo que no es un nombre propio realmente de esa mujer de allí de Tiatira, sino que al parecer es un nombre simbólico que esta mujer asumió para sí misma. Amén. Porque como se autoproclamaba profetisa, entonces asume un nombre que la represente, un nombre que la pueda distinguir. Entonces ella representaba esa mística unión entre la idolatría y la inmoralidad sexual. Increíble. A esta Jezabel de Tiatira dice el Señor que la va a herir, y lo mismo a sus hijos, porque estaban en la misma ruta de ella, haciendo las mismas prácticas de ella. Y también dice que en su paciencia, oye, Dios es tan maravilloso. Miren ustedes, hermanos, yo quiero resaltar algo aquí. Quiero resaltar algo. A veces nosotros creemos que somos más santos que Dios. Y a veces cuando nos damos cuenta de una situación, queremos que el pastor actúe ya. No, hermano, usted ya tiene que hacer. No.
Vea ese hermano, y nos indignamos. Está bien, eso es amor, o más bien celo, ¿verdad? Eso es un celo espiritual que uno tiene. Pero mire lo que hace el Señor. Esta señora estaba seduciendo a los siervos, estaba haciendo un daño terrible. Pero mire lo que hace el Señor. En su paciencia dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Oye, ¿y acaso nosotros no somos hijos de Dios? ¿Por qué a veces nos aceleramos? ¿Y qué, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Momento, para. Paciencia. Porque quizá con nuestra paciencia no solo ganaremos nuestras almas. Jesús dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero con paciencia tal vez podemos corregir también al otro. Entonces mire usted que el único camino que el Señor establece para que toda persona que se ha desviado del camino o que tiene una vida doble espiritualmente, el único camino es el arrepentimiento, es volverse a Dios. Una vez más se demuestra que ese único camino al perdón y la restauración es el arrepentimiento. Y recuerde que arrepentimiento es cambio de pensamiento, cambio de mente, cambio de conducta. Una persona que se arrepiente cambia sus actividades, cambia su comportamiento, cambia sus acciones. Esa es la diferencia con el remordimiento. Hay quienes tienen remordimiento y el remordimiento es uno sentirse culpable pero no hacer nada por cambiar la cosa. Judas sintió remordimiento y se ahorcó. Pedro sintió arrepentimiento y fue y lloró amargamente pidiendo perdón. Son dos cosas distintas. Ahora, hay algo interesante aquí que me pareció importante resaltar para explicarles a ustedes. Estoy tratando de manejar un lenguaje coloquial para que podamos hacer entendible algunas cosas que son realmente difíciles. El Señor dice, a los que no tienen esa doctrina de ella, esos que no tienen eso que ellos llaman las profundidades de Satanás. Les voy a explicar en qué consiste eso. Al parecer, todo el sistema de creencias neoplatónicas, a ver, me explico. Recuerden que Platón fue un filósofo griego 400 años antes de Cristo, pero todo filosófico, amén, de Platón y de Aristóteles y de Sócrates, específicamente con los padres de la filosofía, eso pasa cuando el Imperio Romano cautiva o conquista el Imperio griego, sus costumbres, sus creencias, el arte, la filosofía y todo aquello de Grecia pasa a Roma. Ahora se conoce la cultura como greco-romana. Y a los que de alguna manera estaban formados en las letras griegas, en la filosofía, pero que eran romanos, se les conocía como helenistas, o que eran judíos y se habían mezclado en este sentido cultural. Entonces se les llamaba los helenistas porque estaban en esa mezcla cultural. Entonces había un neoplatonismo, es decir, algunas ideas de Platón habían sido acuñadas a algunos principios de la religión pagana, pero también algunos ya estaban empezando a mezclar algunas doctrinas bíblicas. Ay, Dios mío. Pero también ya pululaba una pequeña corriente incipiente de gnosticismo para la época, una corriente filosófica de gnóstica que también ya venía pululando y que estaban haciendo carrera en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora en Tiatira. Recuerden ustedes que en Éfeso estaban las obras de los nicolaitas, ¿verdad? Y estaba la doctrina de Balaán. Recuerde que en Esmirna ya no hay unas obras nicolaitas, sino una doctrina, la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? En Pérgamo ya se había ajustado tanto estas costumbres que moraban donde estaba el trono de Satanás. Y aquí en Tiatira se estaba disfrazando de una mujer que seducía. Escúcheme, Platón pensaba que el ser humano era, digamos, dual, alma y cuerpo, claro, de su filosofía. Entonces él enseñaba que el cuerpo es inherentemente malo y perverso. Y nada de lo que se haga para controlarlo va a servir, porque al fin y al cabo el cuerpo es malo. Obviamente ahí bebieron algunas corrientes cristianas teológicas que dicen que este cuerpo no sirve, hermano, esto es un estuche. Yo he oído predicadores diciendo, hermano, no me preocupe por este cuerpo, porque esta carne para nada aprovecha. Ojo, porque es que recuerden, ya gracias a Dios ustedes han oído esa palabra. Recuerden que cuando el Señor habla de la carne en relación con el espíritu, está haciendo referencia a otras cosas, no al cuerpo.
Y este cuerpo, lo que la Biblia dice es que es templo del Espíritu Santo y sí hay que cuidarlo. La carta de los Hebreos dice, bañad vuestros cuerpos con agua pura. Nos manda a bañarnos. Es decir, que el cuerpo sí hay que cuidarlo. Entonces Platón decía eso. Y esa corriente filosófica gnóstica asumió e introdujo esas creencias. No pasa nada. Mientras que el alma es pura, el alma es santa. Y nada de lo que haga el cuerpo puede afectar el alma. Así que rienda suelta a las pasiones de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías y todo lo demás. Porque eso no pasa nada. Dios mío bendito. Basados en esas creencias, esta señora, esta profetisa llamada Jezabel, allí en la iglesia de Tiatira, al parecer que fundamentada en esas creencias, motivaba a los creyentes a comer de las cosas sacrificadas a los dioses paganos y a participar de esas orgías sexuales y de los bacanales del culto pagano, porque no pasa nada. Usted en su mente, usando el texto de Pablo, en su mente le sirve a Dios y en el cuerpo al pecado. Dios mío, Dios nos libre de una cosa tan diabólica como esa. A eso parece ser que se le llamaban las profundidades de Satanás. Era una revelación que esa señora tenía y les estaba compartiendo. Y es verdad que el diablo usa la verdad para introducir sus mentiras. Un carril de verdad introduce una gota de mentira y esa gota de mentira puede hacer mucho daño. Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho. Es que Satanás siempre trata de poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho en su palabra. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Con eso llamó la atención, sedujo a Eva y Eva cayó. Y por ende, también su marido, quien decidió caer, a diferencia de ella que fue engañada. Pero parece ser que ese es el mismo formato que esta señora Jezabel estaba utilizando para llevarlos al mal. El cuerpo, quien dijo que el cuerpo hay que consagrarlo, no, el cuerpo para las viandas, el cuerpo para la fornicación, cuando Pablo dice que eso no es verdad. Por último, entonces, encontramos que había una infidelidad espiritual, que todo creyente que participa de lo pagano ya le es infiel al Señor. Esta mujer dominante ejercía una especie de poder mágico para llevarlos a romper su fidelidad a Cristo y mantener ese nexo entre lo espiritual y lo mundano, entre el pecado y la relación con Dios. Y repito, arguía, reflexionaba, razonaba diciendo que no era malo y que Dios estaba de acuerdo con eso. Es como los que dicen, es que yo soy humano, hermano, somos humanos y estamos condenados a pecar. No es verdad. Es un argumento diabólico, es un argumento del diablo, es mentira. Porque Dios al hombre lo creó santo, inocente. Lo que dice la Biblia es que ellos se buscaron muchas transgresiones. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para redimir al hombre, pagar el precio, darle libertad, hacer que seamos hijos de Dios. Ahora los versos 24 al 29 nos va a hablar de unas promesas excelentes. A pesar de la apostasía reinante, había algunos que mantuvieron su fe y las doctrinas bíblicas intactas. La antorcha del evangelio no se apagó por completo, sino que muchos continuaron testificando aún en medio de esas tinieblas de Tiatira. Y precisamente la promesa es para los que se mantienen firmes guardando la semilla santa del evangelio. El Señor les dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Es probable que esta noche me esté escuchando un cristiano tipo Tiatira, seducido por Jezabel. Es probable. O hay cristianos que están sintiéndose, como digo yo, como acosados por Jezabel, por esa Jezabel, por esas cosas, por esas doctrinas, esas profundidades de las que habla allí. Pues esta noche Dios dice, retén lo que tienes para que ningún otro tome tu corona. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. El Señor dice, y en esta promesa abarca la bendición de que un día, si logramos salir vencedores, reinaremos con Él y tendremos autoridad sobre las naciones. Bendito el Señor. Ahora los gobiernos del mundo ni nos conocen. Tenemos dificultades, obviamente, para poder reabrir incluso nuestros salones. Y bueno, yo entiendo que eso es por salud, por evitar contagio masivo, y Dios nos guarde de eso. Pero no nos conocen.
no sé, la gente lo ve como cualquier cosa más. Algunos dicen que todos los pastores son vividores. Yo reconozco que hay algunos de algunas organizaciones religiosas, hermanos, que infortunadamente han dado un mal testimonio. Pero ¿quién dijo que todos los pastores somos iguales? No, 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 no. Hay hombres que hemos sido llamados por Dios para vivir en santidad y guiar al pueblo de Dios, perfeccionar a los santos. Amén. No nos conocen. Y cuando las hermanitas salen a evangelizar, a veces las llaman evangélicas locas y desocupadas. Pero va a llegar el momento en que estos locos y desocupados, como nos dicen algunos, vamos a ser vestidos de ropas blancas y nos van a colocar coronas sobre nuestras cabezas, sandalias de oro. Oh, aleluya. Y vamos a ser dueños de esta tierra. Los justos heredarán la tierra y se recrearán en ella con abundancia de paz. Mis hermanos, vale la pena retener lo que tenemos, la doctrina santa, la santidad, la consagración, la fe, la fidelidad. Vale la pena conservarlo, porque el Señor dice que el que logre salir vencedor le dará la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabe quién es la estrella de la mañana? Es el mismo Jesús que alumbró nuestros corazones. No quiere decir que no lo tenemos, por el contrario, como decíamos en la iglesia anterior, es decir, que sentiremos que Él será para nosotros para siempre. La Biblia dice que la ciudad no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Cordero es su lumbrera. Él es la estrella de la mañana. Él seguirá alumbrando nuestros corazones, mis hermanos, aún en medio de las tinieblas que vive el mundo en este momento. Nosotros somos luminares en el mundo, porque nuestra estrella de la mañana resplandece en nuestros corazones. Así que pregunto, ¿qué tipo de iglesia eres? ¿Acaso estás del lado de Jezabel? ¿Consideras que pecar, rezar y empatar es lo inevitable? ¿Perteneces a esta iglesia dominante? ¿Eres ese tipo de creyente dominante? ¿Ese tipo de creyente que crees que eres el más santo o la más santa? ¿Eres el tipo de creyente que tienes que acelerar para que las cosas sucedan cuando tienes a un Dios? Ve, hermano, escúcheme esto. Yo lo digo en el temor de Dios. Estamos orando y pedimos a Dios todo, pero hay una cosa que es ciertísima, es una verdad. Hay que entender, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Cristo. Él la fundó, Él la creó, Él la sostiene. Él tiene que responder por su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Será, hermano, que hay un creyente esta noche que siente que lo están seduciendo, lo están convenciendo para que su comportamiento no sea el que a Dios le agrada. Abra el ojo. ¿Qué tipo de iglesia se considera usted? Tal vez esta noche me está escuchando uno que es un creyente de Éfeso, tipo de cristiano Éfeso, con entusiasmo pero sin ágape. O quizá hay uno que es como Esmirna, está sufriendo, pasando trabajos, su hogar, su empleo, su situación económica, pero está fiel, fiel hasta la muerte. O quizá me oye un creyente tipo Pérgamo, uno que se unió al mundo, a la doctrina de los nicolaitas, a un liderazgo sin fundamento, a un liderazgo que lo que hace es, digamos, deprimir la vida de los demás. O quizá alguien que es tipo Tiatira, creyente dominante, un creyente que seduce, que convence a otros, incluso algunos para que no diezmen, para que no ofrenden, para que no se consagren, o para que duden incluso de la sana doctrina, o los motivan a murmurar o murmuran y hacen que otros también murmuren, que sean chismosos. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de iglesia somos? Esta noche hay que orar, porque la palabra no viene así. Dios la envía con un propósito. Hermano, si hay alguien que esta noche necesite volverse a Dios, creo que es una oportunidad preciosa. No necesita escribir nada allí, no escriba nada, pero allí donde usted está, por favor, si se puede arrodillar un momentito allí, o por lo menos incline su cabeza y cierre sus ojos y hagamos una oración de fe esta noche. La Biblia dice que si alguno hiciera volver a alguien de su mal camino, sepa que ha cubierto multitud de pecados y ha librado un alma del infierno. Vamos a orar. Yo le invito a usted, hermano mío, oremos por nosotros mismos, oremos por los que necesitamos que Dios nos ayude a ser cristianos fieles. Eterno Dios,
En el nombre de Jesús esta noche, te damos gracias por la palabra que nos has regalado. Señor, gracias porque ahora mismo tu palabra está produciendo un efecto en la vida de alguien. Yo te ruego que no vuelva a ti vacía, sino que lleve el fruto para lo cual la envías, Dios mío. Toca los corazones, toca las fibras de la vida, Señor, de los que han oído esta noche tu palabra. Yo ya hice mi parte, he predicado. Señor, yo espero que la otra la hagas tú. Tú eres el que convences, tú eres el que salvas. Es en el nombre glorioso de Jesús. Mira el descarriado, Señor. Espero que lo hayas tocado. El inconverso haya entendido la palabra. El creyente, Señor, retenga la palabra, viva la palabra. Es en el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén.